Cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis incremental de la gasolina en la última década. Nuestro grupo está conformado por Francia Alonso Vargas, Paola Beltrán Olarte, Ilian Poveda Llanos, Laura Gutiérrez Márquez y quien les habla, Fabián Suárez Tarazona. Bueno, como bien sabemos, en Colombia el valor de la gasolina ha estado en una constante variación de manera significativa durante la última década, la cual corresponde desde el año 2015 hasta el año 2025. Eso ha generado un fuerte impacto sobre el sector o la industria de transporte y a su vez aquellos sectores que dependen de una manera directa o indirecta de este tipo de combustible. Adicionalmente también logramos identificar y validar que no solo pues afecta a este sector empresarial, sino también a aquellas personas que están ubicadas, viven o están de pasada en el país de Colombia. Pues todo esto de acuerdo a los gastos que estas personas perciben o realizan de manera diaria, ¿no? Pues de acuerdo a sus necesidades, gustos e intereses. Bueno, nosotros buscamos analizar y determinar cuál es el gasto acumulativo, teniendo en cuenta o como base o pilar fundamental las empresas que se encuentran situadas en Colombia. Pues todo esto debido al aumento y variación que ha presentado este tipo de combustible. Nosotros realizaremos esta modelación por medio de herramientas de la estadística y la probabilidad. Listo, nuestro objetivo general es analizar cómo ha cambiado a lo largo del histórico de los últimos 10 años este valor de la gasolina. Cómo ha cambiado, cómo ha afectado o impactado directamente la economía colombiana. Bueno, nosotros para lograr desarrollar y lograr conclusiones de este tipo de desarrollo para este proyecto, vamos a usar recursos fundamentales de la estadística de probabilidad basados sobre el marco de tiempo analizado para lograr identificar tendencias, identificar patrones, estimar probabilidad de distintos tipos de escenarios futuros que se pueden llegar a presentar, ¿no? Y pues todo esto relacionado con el gasto acumulado en un periodo determinado de tiempo analizado. Bueno, nuestros objetivos específicos es analizar la problemática del aumento del precio de la gasolina y cómo es su impacto económico. Todo esto desde una visual o perspectiva basadas en la estadística y probabilidad. También buscamos identificar y organizar los fundamentos teóricos de la estadística y probabilidad, tales como las medidas de tendencia central, la dispersión y modelos de seriales temporales como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Vamos a definir variables, distribuciones y funciones estadísticas, las cuales nos permitan modelar la variación del precio de este tipo de combustible basados en función del tiempo, el cual va a ser un pilar bastante importante y sobre el cual se va a empezar a desarrollar todas nuestras características del proyecto para así mismo llegar a conclusiones y posibles hipótesis. ¿Listo? Y también vamos a establecer procedimientos metodológicos basados en técnicas de la estadística y análisis, bueno, de manera probabilística. Todo eso para evaluar la evolución histórica que ha presentado la gasolina y lograr proyectar escenarios futuros del valor de este y cómo sería el impacto a nivel de Colombia. Bueno, como justificación, buscamos hacer uso o énfasis de herramientas o pilares o características de esta materia en específico, tales como las tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, la probabilidad, criterios de realización, los cuales nos permiten cuantificar y proyectar la variabilidad del precio de la gasolina y su impacto. De esa manera y de manera conjunta, buscamos contribuir tanto a la formación académica de una manera lúdica, es decir, tanto teórica como práctica, pero basados en un escenario real de nuestra sociedad, lo cual le genera bastante intriga e interés, generando un desarrollo o implementación de ese tipo de materias sobre aquellos ciudadanos que pues empiecen a desarrollar o a plasmar este tipo de perspectivas. Bueno, en el apartado del desarrollo, bueno, vamos a hablar principalmente sobre qué abordamos.
Bueno, nosotros, como lo mencionamos anteriormente, pretendemos analizar e identificar y comprender a su vez cómo ha sido cambio, la variación del valor de la gasolina durante ese marco de tiempo de análisis dicho anteriormente, el cual corresponde a los últimos 10 años para la ubicación en específico, un sector en específico que es Colombia. Entonces vamos a ver y el por qué se tomó de pronto esta situación es debido a que este tipo de combustible es pilar, es pieza fundamental y es el eje de todo del funcionamiento de la economía colombiana. Bueno, este problema surge porque hay constantes variaciones y su valor de manera diaria, en la cual genera un valor acumulativo, genera grandes inestabilidades, tanto en los costos de producción y también en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, bueno, pretendemos estudiar este comportamiento y poder comprenderlo de una mejor manera para así empezar a identificar sus patrones, sus tendencias, para así mismo poder continuar con el desarrollo de este proyecto, ¿listo? Y vamos digamos, por medio de este análisis y desarrollo, pretendemos proyectar escenarios futuros como tipo simulaciones con diferentes grados de incertidumbre. ¿Todo esto para qué? Para que aquellos empresarios o personas que deseen saber cómo, bueno, pues de acuerdo a una condición en específico, puedan estar preparados, generar estrategias y asimismo que su negocio o sí o su trayectoria de acuerdo pues con el consumo de la gasolina que está en su constante variación de precio, pues sepan cómo abordarla de la mejor manera, pues de acuerdo a esa simulación que se pretende realizar. Bueno, ¿cómo se va a abordar? Nosotros como grupo tomamos como referencia fuentes oficiales, es decir, fuentes del gobierno, las cuales nos permiten tener valores precisos y lograr comprender desde la perspectiva del gobierno. También buscamos e identificamos, indagamos en el apartado de recursos de investigación de otras personas, grupos como nosotros, los cuales tenemos como el mismo grado de incertidumbre referente a este tipo de problemática. Es decir, aquellas personas que también buscaron lograron identificar ciertos parámetros y aportaron o contribuyeron por medio de un trabajo, de un documento, de un ensayo, aquellas situaciones que pues para ellos lograron comprender en ese momento. Entonces nosotros lo que hicimos fue recopilar diferentes fuentes de información y empezar a unificarlas de una manera óptima para asimismo empezar a construir algo más robusto y más completo basados en diferentes fuentes de información. Listo, bueno, ¿qué alternativa novedosa tenemos para esta situación? Bueno, recordar que nuestro énfasis o foco está sobre el impacto en empresas transportadoras que se encuentran ubicadas en Colombia. Entonces, bueno, de acuerdo a este efecto, a esta situación, se tomó una empresa de transporte con un consumo de 5.000 galones de manera mensuales y con un presupuesto operativo de 300 millones de pesos colombianos, sobre los cuales se plantearon dos escenarios. Escenario A es tener el precio promedio del año 2024, el cual corresponde a 12.000 pesos por galón, y posteriormente el escenario B, el cual corresponde a un incremento del 10%, que tiene un promedio de 13.200 pesos colombianos por galón. Bueno, a continuación dejo a mi compañera para que les siga explicando el correspondiente proceso. Bueno, para la interpretación estadística de los dos escenarios anteriores, se representó mediante la siguiente tabla, donde se analizó el incremento de un 10% en el precio que desplaza la media aritmética del gasto mensual del 81.3 al 89.4 millones, lo que representó un aumento relativo del 10%, y elevó la participación presupuestal del 27.1 al 29.8,
Los datos que se analizaron fue pues el precio versus galón, se analizaron los gastos mensuales en millones de pesos y la participación del presupuesto mediante los escenarios A del precio promedio al 2024 y dentro del escenario B más el 10% del precio por galón. Para el análisis comparativo de la mediana se utilizó un diagrama de barras y se interpretó mediante una comparación del gasto mensual. En ella se evidenció que el gasto mensual pasó de 60 millones en el escenario A a 66 millones de pesos en el escenario B. El rango de variación del presupuesto fue del 2 al 3% en general. Hubo un aumento representativo y significativo en los costos de operación. Además, se calculó que la probabilidad del gasto mensual pues, superó el 20% del presupuesto total, que es del 75%, lo que indicó un alto riesgo financiero mediante aumentos de precio. La comparación directa entre los escenarios, pues se evidenció un cambio lineal variable dependiendo la mensual, así como la consecuencia de la variación de la variable independiente y se analizó precio versus galón. Para la siguiente gráfica se hizo mediante un box plot y donde se analizó el gasto mensual, se analizó mediante la mediana y la volatilidad. En el diagrama pues de caja o box plot se hizo un análisis del gasto mensual entre escenarios, donde la mediana se ubicó en 85.4 millones de pesos, mientras que el IQR mostró una volatilidad moderada. En el rango total de 8 millones, lo que delimitó el nivel máximo y el nivel mínimo esperado del gasto. Además, pues la distribución no representó valores atípicos visibles, lo que indicó escenarios relativamente estables en el análisis. Fue relevante porque el IQR estrecho implicó pues una menor incertidumbre del presupuestal ante las fluctuaciones del precio del galón. En este diagrama de caja pudimos interpretar que en los outliers no se observaron valores atípicos, lo que indicó escenarios estables. Se analizó la simetría, donde la mediana estuvo centrada y sugirió una distribución aproximadamente simétrica. Para el rango, el gasto fluctuó entre los 81 millones y los 89 millones, donde hubo un rango de 8 millones de pesos de diferencia, y la interpretación financiera del IQR reflejó la volatilidad moderada, donde hubo baja incertidumbre presupuestal. Para la participación en el presupuesto se hizo mediante un diagrama de PI donde se analizaron efectivamente escenario A y escenario B nuevamente. Para el escenario A hubo un peso promedio del 2024 y nos representó un 47.6% del gasto relativo. Mostró una carga significativa pero controlada. Para el escenario B, que fue el más del 10% del precio, aumentó al 52.4% y confirmó un riesgo financiero incremental. Esto lo hicimos, pues la interpretación estadística nos dio que hubo un incremento del 10% en el precio. Esto generó un desplazamiento proporcional del gasto relativo, superó la media del 50% y se convirtió en un escenario de mayor vulnerabilidad presupuestal. Este comportamiento pues nos reflejó una sensibilidad alta del presupuesto frente a cambios en la variable independiente precio versus galón, y la diferencia entre escenarios fue 4.8 puntos porcentuales. Se puede interpretar como un impacto marginal significativo dado que redujo el margen de la maniobra de otros rubros del presupuesto. ¿Qué se va a hacer? Desarrollar un análisis estadístico de la evolución del precio de la gasolina en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2025. A lo largo de este intervalo se han presentado incrementos altamente considerables que han generado un impacto directo tanto en la economía nacional como en la cotidianidad de los ciudadanos. Para abordar este estudio se recopilarán y organizarán datos históricos oficiales sobre el precio de la gasolina, los cuales serán sometidos a un proceso de tratamiento y depuración con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados. ¿Cómo se va a realizar? Para solucionar el planteamiento, proponemos un proceso metodológico con herramientas estadísticas y de probabilidad, siguiendo unas etapas definidas en la metodología CRISP-DM. Recopilación y organización de datos históricos del 2015 al 2025. Por medio de registros oficiales en los precios de gasolina en Colombia, desde el Ministerio de Minas y Energía, DANE e informes sectoriales, se analizarán los datos y posteriormente se plantea construir una serie mensual con precios por galón, asegurando la limpieza y coherencia de la información. Análisis descriptivo. Se hará mediante un cálculo de medidas centrales, media, mediana y moda,
para identificar el comportamiento promedio, cálculo de medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, rango, que ayudará a dimensionar la volatilidad de los precios. Seguimos con la presentación. Mi nombre es Francis Juliet Alonso Vargas. En este caso, la representación gráfica con barras y series temporales, así como diagramas de cajas y bigotes. Mediante esta herramienta nos permitirá tener una primera idea del comportamiento histórico riesgo asociado a la variabilidad que existe. Con esta opción se pretende calcular el gasto mensual de una empresa de consumo fijo. Aplicación de probabilidad. Se crearán distribuciones de probabilidad utilizando datos históricos de precios de la gasolina. Se evaluará la probabilidad de que el gasto mensual exceda un límite crucial como el 20% del presupuesto. Este enfoque probabilístico ayuda a cuantificar el riesgo y respalda las decisiones financieras. Efectivamente, la validación y la comunicación de los resultados son la fase final y crucial de todo análisis de riesgo. Presentar los hallazgos de cuadros comparativos y resúmenes tabulares es la forma más efectiva de traducir los complejos cálculos estadísticos e información práctica para la toma de decisiones en el momento. Este proceso o el proceso anterior es un modelo de análisis de riesgo financiero robusto, diseñado para tomar decisiones críticas en sectores con alta exposición de la volatilidad de precios como el transporte, donde los costos del combustible o energía son cruciales. ¿Qué debemos saber? El desarrollo de la solución propuesta, análisis de gastos fijos, modelo de riesgo y simulación de escenarios depende directamente de un sólido dominio de los fundamentos teóricos de la estadística y la probabilidad. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva permite resumir y comprender los grandes volúmenes de información a través de medidas numéricas de representación gráfica, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y representación gráfica. Probabilidad y distribuciones. La teoría de la probabilidad es esencial para modelar la incertidumbre y evaluar posibles escenarios de variación de los precios de la gasolina. Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y cálculos de probabilidades. Análisis de series temporales. Los precios de la gasolina se comportan como una serie temporal, ya que se registran de manera periódica en secuencia. El análisis de series temporales permite identificar tendencias, ciclos o patrones estacionales que explican la dinámica de los precios en el tiempo. Comprender estos patrones es necesario para proyectar valores futuros, anticipar riesgos en la planeación financiera de las organizaciones. Riesgo e incertidumbre en la toma de decisiones. El análisis de las series temporales va más allá de la estadística descriptiva simple, pues su objetivo es descomponer la dinámica de los precios en sus componentes fundamentales para una proyección más precisa y una mejor anticipación a riesgos. Referente a las soluciones, podríamos decir que el análisis estadístico del precio de la gasolina entre 2015 y 2025 permitió comprender cómo las variaciones constantes afectan tanto a las empresas como a los ciudadanos. Las medidas de tendencia central y dispersión, junto con las representaciones gráficas de series temporales y diagramas de caja, permitieron identificar patrones de comportamiento, valores atípicos y periodos de mayor fluctuación
aportando una visión integral sobre la dinámica histórica del precio de la gasolina. La metodología planteada, basada en datos históricos y técnicas estadísticas, facilita que los resultados sean confiables y útiles en la toma de decisiones. En el análisis de series temporales contribuyó a identificar ciclos y tendencias relevantes que pueden servir como base para proyecciones futuras y estrategias de mitigación del impacto económico, evidenciando la importancia de contar con un enfoque estadístico sólido para anticipar escenarios. Se evidencia que la estadística no solo se usa en lo académico, sino que es una herramienta que se usa de manera constante en el ambiente cotidiano que permite analizar problemas reales y proponer soluciones viables.